Este es otro video explicativo, en este caso abordando la segunda parte del proceso histórico conocido como Guerra Fría. El objetivo es caracterizar dicho proceso histórico. Este video corresponde como material de apoyo para tercer nivel básico y segundo nivel medio en sus jornadas de mañana y tarde. Eh, Mi correo electrónico y el correo del programa de integración escolar se encuentra ahí abajo, en caso de cualquier necesidad de comunicarse con nosotros. Les recuerdo que este material servirá de apoyo para la semana número 14, que va ya a finales de mayo, comienzos del mes de julio. Bien, antes de comenzar, chiquillos, con la explicación, vale recordar qué es la Guerra Fría. La Guerra Fría, chiquillos, es un conflicto internacional que se da en la segunda mitad del siglo XX, que se caracterizó por ser más bien de carácter ideológico, de proyectos políticos, de proyectos económicos, eh, donde no hubo un enfrentamiento directo entre las dos grandes superpotencias, ¿ya? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran las dos superpotencias que surgen tras la Segunda Guerra Mundial. Bien, en la clase anterior hablamos sobre algunos aspectos básicos que nos permiten entender este desarrollo del conflicto, ligado a aspectos como la carrera espacial, el desarrollo de una carrera armamentista, las competencias deportivas. Ya también tocamos brevemente algunos temas referidos al proceso de descolonización que se vive en el mundo. ¿Ya? Y ahora continuaríamos con una segunda parte profundizando principalmente en algunos aspectos de conflictos a niveles de regiones mundiales, cómo se fueron desarrollando. Bien, y ahí está una breve recordatorio de lo que es la Guerra Fría. Es un conflicto armado donde dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, no se enfrentan directamente una con otra. Bien, y abajo hay una caricatura del presidente Harry Truman, el líder soviético José Stalin, el fondo con una analogía a lo que fue el equilibrio de potencia, el equilibrio también de fuerzas nucleares y fuerza militar. Bien, el primer conflicto del que vamos a hablar es la Guerra de Corea o Guerra de las Coreas. ¿Ya? Eh, en bando estaba Corea del Norte, de influencia comunista, socialista, apoyada por la Unión Soviética, por China, y la Corea del Sur, que recibió un apoyo de Estados Unidos, entendiendo que era un aliado estratégico en el sector. Bien, el nivel de guerra se puede dividir en dos grandes etapas, una donde hay un avance significativo de Corea del Norte, prácticamente conquistando todo el territorio de la península de Corea, exceptuando la zona de Pusan, que es la zona que está en este sector, ¿ya? Y luego con la intervención de Estados Unidos comienza una segunda fase donde la fuerza de la Corea del Sur logra en el fondo expulsar e inclusive avanzar más allá, prácticamente también llegando a conquistar toda la península de Corea. Finalmente, en el año 53 se firma un armisticio o una tregua que establece como límite el paralelo 38 de latitud norte, que es esta línea que se ve acá, ¿ya? Sería la frontera que hasta el día de hoy sigue. De hecho, las Coreas todavía, si no me equivoco, todavía no firman lo que es la paz. ¿Bien? El segundo gran conflicto es la crisis de los misiles. ¿Ya? Sé que el texto es un poquito extenso, pero no lo pude resumir más. En la década de los 50, la isla de Cuba vive una revolución de corte socialista donde Fidel Castro con el Che Guevara y otros logra deponer a el general Fulgencio Batista, que hacía de gobernante, estableciendo una dictadura de izquierda, ¿ya? Socialista. Y con cercanía a la Unión Soviética. Evidentemente esto causa temor y desconfianza de Estados Unidos, ¿ya? La crisis, ¿cómo ocurre? Cuba le ofrece a la Unión Soviética su espacio, su territorio para instalar bases de misiles. Y con estos misiles poder de una u otra forma atacar a Estados Unidos. ¿Bien? Esto cuando llega a oídos de Estados Unidos les lleva a un nivel de alerta de DEFCON 2. ¿Qué es eso? DEFCON es la condición de defensa. A nivel 2 están cerca del límite máximo de alerta, ¿ya? De hecho, el DEFCON 1 solamente es utilizado, nunca ha sido utilizado y solamente sería utilizado en caso de una invasión inminente al territorio estadounidense, ¿ya? Por eso todavía no llegábamos a ese nivel, ¿bien? Eh, el presidente de Estados Unidos en aquella época, John Kennedy, estuvo cerca de activar el botón, ¿ya? Que iba a generar una guerra nuclear entre ambas superpotencias. Gracias a Dios, gracias a la fortuna, no se llegó a ese nivel y se pudo solucionar esta crisis de forma pacífica, ¿ya? Donde fue importante el diálogo que hubo entre ambos gobernantes, que eran John Kennedy y Nikita Khrushchev. Bien, siguiente. Los conflictos en África y en Asia.
En África y en Asia hay experiencias que son no violentas y experiencias violentas. Un caso de una expresión no violenta de este proceso, de estos conflictos descolonizadores, fue la India. La India no hubo una guerra civil interna, sino que a través de otros procesos de presión, como fue la lucha no violenta que siempre propició Gandhi, no se llegó a una guerra. Pero sí, en su gran mayoría, los conflictos fueron violentos. En el caso de África, Mozambique y Angola, fueron dos conflictos bastante violentos. De hecho, ambos fueron colonias portuguesas. Si ustedes se dan cuenta, la bandera de Mozambique, en la parte inferior izquierda, no sé si se logrará ver, pero hay un fusil, una K-47, y es la única bandera del mundo que tiene un arma de fuego, lo cual te muestra el poderío que tuvo o simbólico que tiene, eh, tuvo la influencia soviética. El AK-47 es un arma desarrollada en la Unión Soviética, el fusil Kalashnikov, ¿ya? Además de eso se ve una azada, que es un instrumento agrícola, lo cual también te muestra este carácter campesino. Si yo veo la bandera de Angola, por ejemplo, veo bastante similitud con la hoz y el martillo soviética, solamente que veo un engranaje o una rueda dentada, un machete y la típica estrella que también está en la bandera de la Unión Soviética, en la de China. ¿Bien? Y en el caso de Asia destaca sobre todo el conflicto que hubo en Indochina, que era colonia francesa, ya que se descompondría en países como Laos, Camboya o Camboya, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En este proceso, en esta guerra contra la potencia colonizadora, fue fundamental la figura de Ho Chi Minh, que fue líder de el Viet Minh, que era el partido que propició toda esta revuelta y que también fue el partido que eh, dio bases a lo que fuera Vietnam del Norte a enfrentarse a Vietnam del Sur en la que fue posteriormente la guerra de Vietnam. ¿Ya? Aquí vemos un mapa de la descolonización en África y en parte de Asia. Si ustedes se dan cuenta, hay una escala de colores que te muestra que hay países que fueron antes de 1950, como Sudáfrica, Suazilandia, Etiopía, Egipto, ¿ya? Algunos en los 50, como Marruecos, Libia, Sudán, y sobre todo el fuerte está en la década del 60, donde teníamos Argelia, Mauritania, Mali, Níger, Nigeria, Chad, Zaire, entre otros. O sea, gran parte del continente africano se descoloniza en la década del 60, ¿ya? Donde también fue importante en muchos casos los conflictos armados, las guerras civiles, por ejemplo, en zonas como Argelia, que es el caso más conocido, ¿ya? Y después nosotros también vemos en Asia, en la península arábiga, también hay conflictos, ¿ya? En zonas de Yemen, Emiratos Árabes, Omán, que eran protectorados británicos, ¿ya? Y la zona de Indochina francesa, que ya lo hablamos en la diapositiva anterior. Pero si se dan cuenta, gran parte del continente africano se descoloniza, o sea, es por eso que es tan relevante la influencia que hubieron ideas de corte socialista o de corte capitalista dependiendo de cada circunstancia. Pero en África principalmente primaron las ideas de corte socialista. Hubo una fuerte influencia de la Unión Soviética a través de envío de armas, instrucción militar, recursos económicos. Bien, la guerra de Vietnam dura entre el 55 y el 75 teóricamente. Es un conflicto donde Vietnam del Norte se enfrenta a Vietnam del Sur, que estaba o recibía influencia y apoyo de Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante? Porque fue una guerra donde Estados Unidos pierde. Es quizá la principal derrota que tiene Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Eh, Se instala en Vietnam un gobierno de corte socialista, debido a que Vietnam del Norte logra anexionar a Vietnam del Sur, ¿ya? Esta derrota se explica principalmente por las tácticas militares que ocupó el Viet Cong, que era el ejército que tenía Vietnam del Norte, que estaba caracterizado por hacer guerra de guerrillas. De hecho, ustedes ven en la imagen, se logra ver cómo eran las trampillas que ocupaban para infiltrarse y escabullirse los soldados del Viet Cong, ¿ya? Que eran prácticamente imperceptibles en el campo de batalla, que era selva, por lo cual no podía ocupar grandes tanques, portaaviones ni cazas bombarderos, sino que era una guerra más bien de infantería, ¿ya? Y también tenemos una imagen icónica de la historia del siglo XX, que es la niña del Napalm, que es una niña que sale desnuda corriendo cuando los soldados norteamericanos están ahí controlando el sector y atrás se logra ver el humo que genera el napalm, que era un fuego, un lanzallamas que se ocupaban los norteamericanos, usando este químico inflamable, ¿ya? Y prendían prácticamente toda la selva, con el fin de ir sacando de sus escondites a los soldados del Vietcong, ¿ya? En Oriente Próximo,
Hay que entender que en Oriente Próximo y en el norte de África también había surgido en la década del 40 un concepto que se llamaba el panarabismo, ¿ya? Concepto que en resumidas cuentas apuntaba hacia una identidad cultural común del pueblo que tiene una raigambre, tiene una influencia, una herencia árabe, principalmente dada por la religión, por el Islam, ¿ya? Que se expandió desde el siglo octavo después de Cristo, se expande por el norte de África, ¿ya? Volviendo a ser una de las religiones más populares del mundo. Esa identidad común daba cierta homogeneidad en el sector, por lo cual los conflictos podían existir, pero no tenían tanta fuerza como comenzó a ocurrir con la creación del Estado de Israel en el año 48. Hay que entender que el Estado de Israel surge gracias a las Naciones Unidas, quienes le entregan parte de un territorio para poder asentarse en lo que se conocía como el Protectorado de Palestina, ¿ya? Este sector. Y lentamente se fueron integrando en el territorio. ¿Cuál fue el problema? Esto generó un conflicto porque culturalmente son muy diferentes, ¿ya? A partir de religión, de tradiciones, de modos de vida. De hecho, el Oriente Próximo siempre ha sentido esto como la gran traición de Occidente, de, en el fondo, trastocar la cultura, el espacio que tenía un pueblo de forma milenaria, ingresando en forma forzosa, artificial, a otro pueblo que se asentara en este sector, ¿ya? En el fondo fue como un trasplante cultural que se hace y que se hizo en un sector donde no era quizá el indicado por la religión, por la costumbre, por la tradición. Eso generó que a lo largo del siglo XX Israel haya entrado en constante conflicto con sus vecinos, como la primera guerra árabe-israelí, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, y otros conflictos con vecinos como el Líbano, Siria, ¿ya? En el fondo, eh, ha sido un dolor de cabeza para la comunidad internacional. Hasta el día de hoy, este, esta, esta instalación del Estado de Israel en territorio de Oriente Próximo. Bien, si ustedes se dan cuenta en la evolución, cómo ha ido Israel ocupando y ganando territorio, y cómo cada vez el territorio que estaba bajo control del pueblo palestino, que se encontraba viviendo ahí antes de, se ha ido viendo reducido. ¿Ya? En Medio Oriente, avanzando un poquito más hacia Oriente, encontramos tres grandes nodos o nudos conflictivos durante esta época: Irak, Irán y Afganistán. En el caso de Irak, hay que notar de que esta figura que está acá, que es Saddam Hussein, asume el poder, se convierte en un dictador con poderes totales, ¿ya? Él persigue minorías étnicas como el pueblo kurdo, que tiene origen túrquico, más cercano a Turquía, ¿ya? Al pueblo que habita en ese sector. Tuvo guerras contra Irán en el año 80, principalmente por conflictos territoriales y por conflictos culturales. Irak es un pueblo de ascendencia árabe, mientras que Irán es un pueblo de ascendencia persa, ¿ya? Y también tenemos que a finales ya de la Guerra Fría pierde a un gran aliado que tenía, que era Estados Unidos, en la primera guerra del Golfo Pérsico, que es el año 91, ¿ya? En el caso de Irán, Irán, antes de todo el conflicto que vive a finales de la década del 70, vivía bajo una monarquía, la monarquía Pahlavi, o Pahlaví, ¿ya? Eh, Esta monarquía cae en la revuelta que comanda el Ayatollah Khomeini, un líder religioso. Instala en Irán, sacando la monarquía, un estado de carácter teocrático. Eso significa que el poder va a estar siempre bajo, o el poder lo va a controlar la autoridad religiosa. Se impone la voluntad de la fe por sobre la voluntad del derecho o de la razón laica, como es en la mayoría del mundo occidental, sobre todo, ¿ya? Ellos se rigen por la Sharia, por la ley musulmana. En el fondo, el Corán, su texto bíblico, es la fuente de derecho. Y lo que se plantea ahí como castigo es el castigo que se aplica. Por ejemplo, si te pillan robando y el Corán dice que se te tiene que cortar una mano, se te va a cortar la mano, ¿ya? Y Estados Unidos pierde un aliado porque en el fondo la monarquía pahlaví era muy cercana a Occidente, tenía muy buenas relaciones con Occidente, relación que se rompe con la instalación de esta monarquía teocrática del Ayatollah Khomeini, que ve en Estados Unidos, en Occidente, en la libertad, en lo liberal, ve un enemigo, ¿ya? Y por último tenemos Afganistán. Afganistán era un estado satélite de la Unión Soviética originalmente,
que se logra revelar, perdón, a través de un grupo terrorista paramilitar que eran los talibanes, que eran fundamentalistas religiosos, ¿ya? Liderados por un tal Osama Bin Laden. Ellos, con el apoyo de Estados Unidos, logran la independencia y derrotar a la Unión Soviética, ¿ya? Eso quiere decir que el mismo Osama Bin Laden, que en 2001 fue el causante del ataque de las Torres Gemelas y considerado el mayor enemigo de Estados Unidos, fue por décadas un aliado. ¿Bien? Ahora, por último, entrando en América Latina, cabe destacar la Revolución Cubana, cuando Fidel Castro y compañía deponen a Fulgencio Batista e instalan una dictadura o un gobierno socialista de izquierda. Estados Unidos no quiere que esto vuelva a pasar. Por lo tanto, plantea dos estrategias, una económica y una militar. La estrategia económica es la Alianza para el Progreso, que era un programa de apoyo económico en el fondo. Yo, Estados Unidos, saco de mi bolsillo platita y le presto o le doy dinero, créditos, materiales, herramientas a los países latinoamericanos para que no comiencen a hacerle ojitos al socialismo y a la Unión Soviética. ¿Ya? Eso funcionó, en gran medida hasta un cierto punto. Y como plan B teníamos la Escuela de las Américas, que era no era una escuelita como el CEIA-EPT, ¿ya? Sino que era un centro de instrucción para oficiales de ejército, donde se había entrenamiento militar, sobre todo enfocado a guerra interna, a guerras civiles, a guerra contra el comunismo, contra el socialismo, que llevó a la instalación de una serie de dictaduras militares en América Latina, como se puede ver en la infografía que está acá en la derecha, destacando casos como Chile, Argentina, Brasil. En el caso de Panamá y Granada fueron inversiones militares, Venezuela fue ya post-Guerra Fría, lo mismo que pasó en Haití, ¿ya? Y Cuba desde la década del 60 con su bloqueo militar. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál es la base o el sustento para este pensamiento estadounidense? Perdón? Está la doctrina Truman y la doctrina Monroe. La doctrina Truman viene del presidente Harry Truman de la década del 50, que es una doctrina anticomunista en el fondo. Él plantea que el enemigo que hay que enfrentarse y hay que eliminar a toda costa es el comunismo y el socialismo, tanto en Estados Unidos como en el área de influencia de Estados Unidos. Y eso va de la mano con la doctrina Monroe, que es del siglo XIX, que dice América para los americanos, América para Estados Unidos, estableciendo que si alguna vez alguna potencia extranjera, alguna ideología extranjera afecta al área de influencia de Estados Unidos, que es América, ellos entienden que somos su área de influencia, Estados Unidos tiene la obligación de intervenir para evitar que esto afecte a Estados Unidos. ¿Ya? Eso en resumidas cuentas la doctrina Monroe. ¿Ya? Y ahí está explicada sintéticamente un poquito más ordenadita. Bien. Ahora pasamos a la parte final ya de lo que es la Guerra Fría, donde encontramos con Mikhail Gorbachev, primer ministro de la Unión Soviética en la década de los 80, y él plantea dos grandes reformas que marcan la apertura de la Unión Soviética al mundo, que es la perestroika y la glasnost. La perestroika es una reforma económica, la apertura económica frente al mundo de la Unión Soviética. Un ejemplo de eso puede ser como Pepsi, Coca-Cola, McDonald's fueron ingresando en lo que es el mercado soviético. Se abrieron locales de McDonald's, llegó la Coca-Cola, llegó la Pepsi, empezó a llegar la música occidental, ¿ya? Y la Glasnost tiene que ver con la transparencia, con permitir que surjan partidos políticos, organización sindical, en el fondo que se permita esta libertad de opinión y de formar un partido político con una opinión diferente. Bien. El colapso, ¿cómo comienza a caer esta Unión Soviética? Va también de la mano con esta reforma de Gorbachev. Gorbachev plantea la reforma ya cuando se da cuenta que el modelo soviético no se mantiene. Este modelo de planes quinquenales, este modelo de programas militares y aeroespaciales financiados completamente por el Estado soviético. Un Estado que daba subsidio a los estados satélites para que se mantuvieran. Eso ya no podía funcionar. ¿Ya? Y dentro del bloque socialista comienzan a surgir movimientos separatistas o secesionistas que buscan la independencia, buscan romper este vínculo que tenían con la Unión Soviética. ¿Ya? Y eso es ¿por qué? Porque había un férreo control, en el fondo, que no permitía las libertades. ¿Ya? Y eso desencadenó el Otoño de las Naciones o la Revolución de 1989, que significó ya el derrumbe del modelo socialista que se consolida o formaliza el año 1991. ¿Ya? Bueno, ahí en la parte derecha aparece Lech Walesa,
Él fue creador de Solidaridad, el primer movimiento sindical que surge en esta Europa socialista, en este bloque socialista, ya que estaba fuera del margen del Partido Comunista Soviético. Y ahí tenemos la típica manifestación que ocurre cuando cae el muro de Berlín en el año 1989. Bien, finalmente, en 91 la Unión Soviética cae, como bloque surgen una serie de estados menores, la Federación Rusa se convierte en el principal estado que emerge de esta caída, liderada por Boris Yeltsin, el tipo que está acá, perdón, el tipo que está acá. Ya Estados Unidos se convierte en la principal potencia del mundo y China se convierte en una figura clave en la economía mundial porque comienza a emerger como una potencia en cuanto al volumen de consumo y al volumen de producción. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar, chiquillos, a un breve ejercicio. En este caso son imágenes, tienen que ver ambas imágenes e intentar responder la alternativa correcta. En la pregunta 1, que es la imagen 1, ¿a qué aspecto de la Guerra Fría hace referencia? Un escudo de América Latina, América del Sur, África, Rusia. ¿Habla de la misión colonialista? No, el colonialismo ya está desapareciendo. ¿Habla que eran escudos nucleares? Nunca se ha hablado de escudos nucleares. ¿Redes de espionaje? No, no hay nada que me haga hablar de espionaje. ¿Todas son correctas? No. Por lo tanto, la única que puede caber en esta es las áreas de influencia que buscan establecer. Son estos escudos. En la imagen 2, en el fondo, ¿cuál de las tres afirmaciones es o son correctas? ¿Estados Unidos y la Unión Soviética tienen un poder similar? Sí, la balanza se ve en equilibrio. ¿José Stalin y Harry Truman fueron líderes científicos? Nunca fueron líderes políticos. Por lo tanto, al saber que no es la 2, no puede ser ni la D ni la E. Me queda A, B, C. Ya sé que la 1 es, por lo cual puede ser solamente A o C. ¿Ambos estados mantuvieron una carrera armamentista? O sea, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí. Por lo tanto, es la C. Bien, chiquillos. Eso sería, por favor, trabajen, sean súper constantes con esto. Por favor, no dejen las cosas para última hora. Y antes de irme, recordemos, chiquillos, vimos la segunda parte de la Guerra Fría, principalmente enfocado a los conflictos que hubieron en distintas regiones del planeta, destacando América Latina, Oriente Próximo, Medio Oriente, Corea, Vietnam, África, Asia. También hablamos también finalmente de la caída de la Unión Soviética, destacando los conceptos de perestroika y glasnost. Bien, chiquillos, un abrazo, espero que estén muy bien, cuídense,